Que Dios les bendiga a todos. Seguimos adelante estudiando nuestra materia de hermenéutica. Cuando nosotros o pensamos en interpretar correctamente la Biblia, tenemos que tener en cuenta un aspecto que muchas veces nos cambia el sentido mismo de lo que pasa en la lectura que tenemos. Me estoy refiriendo exactamente a las circunstancias históricas. Y hoy vamos a hablar de circunstancias históricas. Vamos a pedirle al Señor que el Señor sea el que nos ayude, que abra nuestro entendimiento. Padre Santo, yo te suplico que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Señor, que podamos comprender y aplicar todo, Señor, lo que se nos va a regalar. En tus manos estamos, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos con circunstancias históricas. ¿Por qué son tan importantes? Frecuentemente encontramos pasajes bíblicos que, a pesar de que su sentido es completo, se nos escapa. A pesar de que su mensaje principal es claro, hay cosas que nos quedan como en incógnita. Tales textos se aclaran cuando entendemos las circunstancias históricas que se estaban viviendo al ser escrito este libro o este capítulo. Esto puede incluir a veces las maneras de pensar, las costumbres, las leyes, la filosofía misma de la gente, su historia, su geografía, sus leyendas, sus artes, sus artesanías, las herramientas que podían manejar y todo lo que incluía su cultura. Esta información se puede encontrar en algunos libros de consulta. Volvemos a un tip que enumeramos frecuentemente. Todo intérprete tiene que ser buen investigador. Todo teólogo no quiere decir que ya todo lo sabe, no señor. Al contrario, tenemos que entender las cosas en su contexto y muchas veces tenemos que investigar. Y no solo investigar una vez, tenemos a veces que investigar una, dos, las veces que sea necesario, porque si no, podemos incurrir en un error teológico, en un error de interpretación. Ahora, si esta información se encuentra en los libros de consulta, en libros que interpretan o que hablan, que nos esclarecen cómo sucedían las cosas en los tiempos antiguos, no basta muchas veces con consultar una sola fuente, sino que el estudiante debe empezar a investigar en varias fuentes y asimismo, cuando encuentra alguna circunstancia que explica un texto difícil, tenemos que empezar a hacer nuestro propio banco de datos. Y allí mismo podemos incluir la fuente de información. Uno muchas veces cuando habla de esto, como de todas maneras hay cosas que son muy delicadas, uno da el punto de vista de la fuente de lo cual tomó. Entonces dice, como dice en un libro que se llama, por decir algo, Usos y costumbres de las tierras de Israel, decía, ¿y por qué es bueno salvarse en esto? Porque un buen teólogo, de alguna manera, a pesar de que uno tiene que estar convencido, pero sabe de que hay una gran cantidad de cosas que a veces se quedan en el aire. Entonces, total de que así vamos juntando tanta información hasta que llegamos a tener una posición exacta. De igual manera, cuando uno estudia la vida diaria del Antiguo Testamento, por ejemplo, desde los tiempos de Moisés, de todas las cosas que pasaron, entonces podemos entender algunos contextos, y por eso todos los datos que la Biblia registra tenemos que ubicarlos en su contexto. Entonces, al entender las circunstancias históricas, podríamos nosotros llegar a unas conclusiones mucho más acertadas en algunos aspectos exactos. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 30, cuando dice
está hablando del caso de Abraham, y Sara le dice: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Si uno analiza este capítulo, ve que Dios había prometido a Abraham un hijo, pero ahora Sara quería su propia manera de arreglar las cosas. Sara quería algo práctico. Entonces le trajo a su sierva Agar, y total de que cuando Abraham quería un hijo, cuando la misma Sara tomó a Agar su sierva, y con este fin. Para esto debemos entender que las leyes de la ciudad de Ur de los Caldeos, de donde habían salido para ir a Canaán, permitían este tipo de relaciones. Es más, sin duda, por la influencia de aquella gran ciudad y por las costumbres que eran reconocidas, eran usadas casi en todo el mundo antiguo. Un ejemplo: en Génesis capítulo 31, el versículo 19, nosotros leemos que Raquel hurtó los ídolos, se robó los ídolos de su padre. Y no estamos realmente seguros por qué lo hizo. A primera vista, pues parece que quería usarlos en su culto particular, pero de alguna manera, si esta fuera la única razón o la razón verdadera, dejaría sin explicar la seriedad del asunto. Es decir, ¿por qué Labán se enojó tanto por la pérdida de ellos? ¿Acaso perseguiría a Jacob y a su familia para recobrar unos cuantos muñecos de barro, por así decirlo? Según el texto hebreo, los ídolos eran realmente terafines, y los terafines no eran solamente ídolos, eran objetos asociados con el hogar, y esto era según la ley Oria de Seir. Esto lo relata también Génesis capítulo 36, versículo 20 al 21. La posesión de los terafines le garantizaban a Raquel la posesión de la propiedad de sus padres, y por eso el hecho de decir que Raquel tenía los terafines quería decir que era dueña de todas las posesiones de su padre. Sin embargo, el mismo Jacob no supo lo que Raquel había hecho y nunca quiso aprovecharse de esa manera. Esto nos lo enseñan las circunstancias históricas. Ejemplo número 3, en Deuteronomios 27 del 11 al 14, leemos que Moisés ordenó que la mitad de la gente se parara sobre el monte de Gerizim para bendecir a la nación, y que la otra mitad mantuviera sobre el monte Ebal para pronunciar maldición, hablando en alta voz. Surge la duda: ¿cómo podrían hablar para que su voz se oyera desde la ladera de un monte hasta el otro? Aun cuando un grito en la serranía se puede oír desde lejos, no es fácil que se entiendan las palabras. En este caso, los dos montes mencionados están tan cerca el uno del otro que se puede oír la voz en la forma indicada. Y esto vuelve y nos lo enseña la misma circunstancia. Y cuando consideremos que no era una sola voz, sino la voz de una multitud hablando en concierto, las palabras de bendición y maldición deberían entenderse con suficiente claridad. Observemos entonces que este problema o este tipo de problema se resuelven considerando las circunstancias bajo las cuales sucedieron. Un cuarto ejemplo, es una circunstancia semejante, se ve en Jueces capítulo 9 y el versículo 7, donde leemos que Jotán se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó a los habitantes de Siquén, que estaba situado más abajo. ¿Cómo podría ser oída su voz desde la cumbre del Gerizim hasta el pueblo de Siquén? Es que hay una cumbre no muy alta sobre el pueblo y una prominencia donde Jotán podía haberse colocado para hablar, como afirma el texto. En este caso, como en el otro problema resuelto por medio del conocimiento topográfico de aquella región, entonces nos envía
directamente a las circunstancias históricas. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que entender allí? Cuando usted lee un texto, debe mirar en qué lugar fue dicho, en qué circunstancias fue dicho. Existen algunos casos en que la misma topografía empieza a darnos luz sobre algunos aspectos. En el ejemplo número 5, que es en los casos del Antiguo Testamento, contienen muchas veces la explicación de puntos oscuros de la historia misma. Aún en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 13, versículo 44, el comportamiento del hombre que se encontró el tesoro en el campo se pone en duda por algunas cosas. Compró el terreno para hacerse dueño del tesoro que encontró. Quizás pensamos que hubiera hecho mejor buscando al dueño para entregárselo o acaso avisarle de comprarlo. Sin embargo, los judíos no pensaban así. Los tesoros eran propiedad del individuo que los encontraba. Job capítulo 3, el versículo 21, Proverbios capítulo 2 y el versículo 4. Si alguien tuviera la dicha de encontrarse un tesoro en su propiedad, nadie le negaría el derecho de quedarse con él. Por supuesto, este punto no es parte de la parábola misma. Fue relatado con el deseo de dar énfasis al valor que tiene la salvación, al valor de lo que es el mensaje y el interés que tuvo un hombre en quedarse con ese mensaje que vendió todo lo que tenía. Es decir, el mensaje central allí ni siquiera es el tesoro, sino que el hombre vendió todo lo que tenía para quedarse con el tesoro. Esto nos lo da a entender las circunstancias históricas. Otro ejemplo, un caso semejante ocurre en Mateo capítulo 12. Y desde el versículo 1 leemos que Jesús y sus discípulos arrancaron espigas de trigo al pasar por un sembrado. Bueno, ¿quién sería el dueño? No se sabe. ¿Era lícito comer así? ¿Sería lícito ir arrancando espigas de un terreno que ni se sabe de quién es? ¿Sería que era un hurto o sería un robo sacrílego o un robo sencillo? Pero es que la ley judía permitía al caminante, al forastero, al hambriento, tomar el grano para comerlo, aunque no le permitía cosecharlo. Deuteronomios capítulo 23 y el versículo 25 amplía la información, y esa ley fue hecha para el bien público, en reconocimiento de las bases espirituales de la vida nacional. Jesús y sus discípulos no cometieron ninguna falta, no estaban contra la ley de Dios ni en contra de los hombres. Es más, podríamos mirar que si existen algunos modismos o algunas cosas que tienen que ser entendidas también en su contexto. Cuando el profeta dijo: me sedujiste, oh Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste. De alguna manera estaba mirando como un pastor, algún predicador, una vez enfoca esto y dice: hermanos, es que aquí se está comparando al Señor con una ramera. Y porque las rameras eran las que seducían, las rameras eran... Pero no se estaba refiriendo exactamente a esto. Estaba hablando de lo que era la fuerza del amor de Dios y lo que era el deseo de servir a Dios. Un ejemplo, el ejemplo que vemos en Lucas capítulo 10, leemos de la ocasión cuando el Señor envió 70 personas a anunciar el evangelio, dándoles también algunas instrucciones para su viaje, y en el versículo 4 dice: y a nadie saludéis por el camino. Y con esto muchos dicen: hermano, yo por eso no saludo a nadie, a mí que me saluden si les da la gana. Pero no se trata de un acto de mala educación. No, y realmente siempre vemos que el Señor fue maestro
de las relaciones humanas. Y por eso hasta algunos se impresionan, dice, ¿cómo así? ¿Y por qué el Señor dijo no los saludéis? Pero es que los saludos de aquellos tiempos no eran como los saludos de ahora, que uno le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu señora? ¿Qué hay del carro? ¿Qué hay de todo? Y ya, y hasta luego. Los saludos de aquellos tiempos eran saludos muy largos. Al encontrarse a alguien en el camino, le saludaban, le decían shalom, se doblegaban desde su cintura hacia el lado derecho. Luego le repetían todo eso hacia el lado izquierdo. Seguía entonces una cantidad de diálogos amistosos sobre los asuntos del día, y al separarse otra vez se saludaban como al principio. Entonces, si nosotros observamos, tenemos una gran cantidad de situaciones que venían con un saludo, y sencillamente nosotros entendemos otra cosa porque vivimos en otra parte y porque vivimos en otra época con otras culturas. Entonces, imagine que cada saludo podría durar entre 45 minutos y una hora. Ahora sí entendemos, porque el Señor le dijo, no saludéis a nadie por el camino. Será fácil entender que esta costumbre podría hacerle al mensajero del Evangelio perder no solamente mucho tiempo, sino perder la objetividad. Especialmente si encontraba a varios amigos por el camino. Si se encontraba a 3, se perdían 3 horas. Esta instrucción que prohíbe el saludo realmente indica que el evangelista debería concentrarse en la misión para la cual fue enviado. No debería demorarse llevando tan importantes noticias, tan importante evangelio. Un ejemplo de esta situación se encuentra en la historia de Israel. Eliseo había enviado su ayudante a la casa de la viuda para poner su bordón sobre la cara del niño que había muerto. Esto lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 4 y el versículo 29. No debía saludar a nadie, ni contestar. Si otro le saludaba, el asunto que lo llevaba requería objetividad y requería mucha prisa. Si miramos el ejemplo número 8, otro caso que señale una costumbre de los judíos se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 21. Uno que quería seguir a Jesús quiso proponer su obediencia al llamamiento del Señor y ofreció lo que nos parece que era una disculpa justa. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero el Señor le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, nosotros tenemos que entender primero que el Señor hablaba de manera figurada cuando dijo deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto se refería a los que estaban muertos espiritualmente. Ellos debían cumplir unas leyes o unas responsabilidades o unos deberes familiares y sociales al respecto. Pero esto no es probablemente lo principal. ¿Por qué no permitió el Señor que este discípulo enterrara a su padre? La razón es que su padre no era que hubiera muerto. La expresión enterrar al padre no tenía relación con el acto de sepultar un cadáver, sino con su continuada presencia en la casa. Es decir, Señor, yo me voy a quedar en la casa hasta que se muera mi papá. Y cuando ya se muera mi papá, ahí sí lo voy a seguir. Entonces, este hombre lo que quería era aplazar lo que era seguir a Jesús. Este hombre lo que quería era dejarlo para otro día. Este hombre lo que quería era disculparse para no hacerlo. Pero el Señor de una vez llegó y lo ubicó. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre, a pesar de que quería aplazar su obediencia hasta que cumpliera lo que imaginaba que era su obligación con su padre mientras vivieran, el Señor le dijo, bueno, lo que necesitas es que abandones todo si quieres en realidad seguir al Señor. Por eso, todo buen intérprete debe familiarizarse con las costumbres hebreas antiguas, con las circunstancias que puedan afectar la interpretación de las Escrituras.
En Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Tenemos que volver a la circunstancia política que se vivía en aquel tiempo. ¿Cuál era? Y era que los judíos estaban en manos de los romanos, eran tributarios de ellos. Por eso vemos que al Señor le cobraron los impuestos y el Señor mandó a Pedro a sacar un estatero que venía en un pez para poderlo hacer. Total, de que cuando vemos nosotros en todos estos casos, lo que más nos enseñan es que tenemos que recurrir a las mismas circunstancias, a las circunstancias que tienen que ver de tipo histórico, de tipo familiar, de tipo cultural, de todos los tipos, porque cuando ya se dan todas estas circunstancias, entonces podemos tener una idea general de lo que pasó en realidad, y así entonces podíamos nosotros entender qué es lo que sigue. Entonces, asimismo en la Biblia encontramos cantidad de cosas, ¿eh? Ahí entendemos o interpretamos correctamente tantas cosas que a veces nos son contrarias, que a veces nosotros no alcanzamos a percibir. ¿Por qué entonces muchas veces el Señor clamaba al Padre, vaya a las circunstancias históricas para que lo vea, para que entienda la doctrina de la unicidad desde el punto de vista del acontecer diario de un judío? Es más, cuando nosotros observamos tantas cosas que acontecieron, tantos milagros, nosotros vemos algo que siempre el Señor respetó. Respetó las costumbres, respetó la cultura, respetó todo lo que Él mismo instituyó como ley. Así es, mis estimados estudiantes, que por eso tenemos que respetar las circunstancias históricas. Y Dios quiera que lo hayamos comprendido correctamente, porque esto nos puede abrir la mente para comprender mucho mejor todo lo que tiene que ver con el hecho de enseñar la palabra de Dios. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Por ahí tenemos unas tareitas que están en la plataforma. Dios les bendiga.